Dios les bendiga. El Ministerio de Discipulado les da la bienvenida a su programa Vida Nueva, un espacio diseñado para compartir enseñanzas bíblicas necesarias para enriquecer nuestra vida espiritual y para entender y aceptar el plan de salvación que Dios ha dado a la humanidad. Estaremos compartiendo con ustedes una serie de 4 enseñanzas. Esta es la primera de una de ellas. Las estaremos enviando el enlace a través del grupo de WhatsApp que hemos formado, una clase por semana. Les recomendamos tomarlas todas para que al final ustedes puedan tomar una decisión más acertada acerca de su futuro y de la salvación. Vamos a estar compartiendo enseñanzas basadas completamente en la Biblia. Le pedimos por favor que tome atenta nota, que busque la manera de tener una Biblia en su casa o descargarla en su dispositivo, de tal manera que usted mismo, a medida que vamos dando citas, pueda tomar nota y comprobar, validar la información que le estamos compartiendo. Vamos a iniciar este estudio preguntándonos qué es la Biblia, ya que toda nuestra enseñanza está basada en ella. Entonces, ¿por qué debemos confiar en lo que nos dice? ¿Qué es la Biblia? Un conjunto de 66 libros que fueron escritos por 40 hombres inspirados por Dios en un periodo aproximadamente de 1500 años, 1450 años antes de Cristo y 100 años después de Cristo. Fueron hombres inspirados por el Espíritu Santo. La gente dice, no, es que la Biblia no es confiable porque fue escrita por hombres. Sí fue escrita por hombres, pero no es una idea que surge de la mente humana, es un trabajo entre Dios y el hombre. Tiene un uso y tiene una aplicación. Y vamos a ver la primera cita de este día, y estamos ubicándonos en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Es importante, si usted no se encuentra familiarizado con la Biblia, que podamos conocerla. Este es un ejemplar de la Biblia. Así que cuando nosotros hablamos del libro, como estábamos hablando anteriormente, son 66 libros, 39 Antiguo Testamento, 27 Nuevo Testamento. Entonces, ubicamos el libro, él nos remite a la página donde se encuentra. Cuando hablamos del capítulo, es el número grande, versículos son los números pequeños, y ahí nos podemos ubicar y leer desde nuestros hogares. 2 de Timoteo 3:16. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. La Biblia es traducida en diferentes lenguajes de tal manera que podamos comprenderla mejor, no queriendo decir que esto cambie su significado. Y nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Podemos comparar la Biblia como un espejo. Si yo tengo una mancha en mi cara, obviamente no la puedo ver, pero si me paro frente a un espejo, no solamente puedo verla, sino retirarla. Nosotros consideramos que somos buenos y que estamos bien, pero cuando nos vemos a través de la Biblia, podemos identificar cuáles son nuestros errores y qué es aquello que obstaculiza nuestra comunicación con Dios. Ahora, la Biblia a través de la historia ha tenido y sigue teniendo muchos contradictores, y quiero citar a 2 de ellos. Uno de ellos fue el filósofo francés Voltaire, que data del año 1694 a 1778. Este hombre dijo, la Biblia es el libro más desacreditado que hay. En 100 años, si es que la encontrarán por allá en un museo. 100 años después, en el mismo lugar donde él dijo estas palabras, la sociedad británica y del extranjero la tomó como un centro de distribución de Biblias a lo largo y ancho del mundo. No desapareció la Biblia, desapareció él, y en ese mismo lugar fue utilizado para distribuir la Biblia. Otro de los que quiero citar es Herbert Spencer, un científico defensor de la teoría de la evolución, aquellos que niegan la existencia de Dios
donde dice que todo fue creado por medio de evolución. Dijo, no se necesita un Dios para la creación del universo, solo se requiere 4 cosas: acción, fuerza, espacio y materia. Aproximadamente 3200 años antes de Spencer, uno de los escritores de la Biblia, quien fue Moisés, nos dice en Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Vamos a desglosar este texto y vamos a ver cuál fue el descubrimiento de Spencer. Él nos habla de 4 cosas, vamos a verlas. En el principio creó, es una acción. Dios, la fuerza. Los cielos es el espacio. La tierra es la materia. 83 años vivió este hombre. No sabemos a ciencia cierta cuántos años o décadas trabajó arduamente para desacreditar la Biblia, y lo único que consiguió fue validar que la Biblia es un libro completamente confiable, y su teoría quedó totalmente por el suelo. ¿Qué nos muestra esto? Que todo aquel que se ha opuesto a la Biblia termina o avergonzado o rendido ante ella, reconociendo sus verdades. Esto es importante que lo entendamos para que veamos que es un libro completamente confiable, que contiene la verdad absoluta, no una verdad relativa o circunstancial, es una verdad absoluta, la verdad que proviene de Dios. Este sagrado libro nos habla acerca de los orígenes de la humanidad. Se nos dice que Dios creó todo con el poder de su palabra, y dijo Dios, sea la lumbrera mayor, la lumbrera menor, todo árbol que da fruto según su género. Pero hubo un ser en la creación, nos lo señala en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos del 2 al 7. Versículos 2-7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Dios tomó polvo de la misma tierra, formó al hombre con sus propias manos y lo hizo semejante a él. Ahora, Dios no hizo un experimento con los hombres, entendiéndose hombre como la raza humana, ya sea hombre o sea mujer. No fue un experimento. Dios creó al hombre con un propósito. ¿Cuál era ese propósito? Crear un ser semejante a él, semejante en la pureza, en la santidad, en la capacidad de pensar, de crear, en la capacidad de tener una voluntad para tomar decisiones, con el propósito de que voluntariamente lo amara, lo buscara, lo adorara, le sirviera y administrara la creación de Dios con la sabiduría que Él le otorgaba. Este fue el propósito de Dios con el hombre. Por eso la palabra nos dice que Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Es tan grande el privilegio que Dios le dio al hombre, que lo podemos ver en el libro de Salmos, capítulo 8, versículo 3 al 6. Y leemos: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles. Y mucha atención a esto. Y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Es muy grande el privilegio que Dios ha dado a la humanidad. Pero también le ha asignado una responsabilidad, la responsabilidad de guardar sus ordenanzas, sus mandamientos. Y el primer mandamiento que Dios le da al hombre lo podemos ubicar en el libro de Génesis, capítulo 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Muchos vemos los mandamientos de Dios como, podemos decirlo, como un capricho. No es que Dios quiere que hagamos todo lo que Él quiera,
No importa que yo me sienta frustrado o reprimido, y no es así. Cuando Dios nos da un mandamiento, lo hace para nuestro bien, y lo podemos ver en este texto, donde dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. No dice, ese día yo voy a tener menos poder o menos autoridad. No, el mal se lo hace usted mismo, ¿sí? Entonces, es importante observar los mandamientos de Dios para obedecerlos, porque es provecho para nuestra propia existencia. El no obedecerlos nos causa perjuicio, nos causa un mal. Ahora, Dios da este mandamiento, pero nos dice en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, del versículo 1 al 5, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerá de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Ella lo tenía perfectamente claro. La serpiente no entró directamente a decirle con que Dios dijo que no coma de ese árbol, porque sabía que iba a bloquear todo. Él astutamente la empezó a seducir, y luego la engañó a base de una mentira, y eso fue una mentira muy grave, porque dice en el versículo 4: entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Estaba calificando a Dios de mentiroso. O sea, lo que Dios le dijo era mentira, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dijo, usted no tiene que estar en la posición, aunque tiene una posición de privilegio, si usted come de ese árbol va a ser mucho más privilegiado, porque va a ser como Dios. Esta es la manera en cómo sedujo a Adán, y como conocemos en la historia, ella comió del fruto, lo dio a su marido. Ahora, ¿quién es esta serpiente? La Biblia nos dice en el libro de Apocalipsis 12:9 quién es. Y fue lanzado del gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esta serpiente antigua es el diablo. Ahora, ¿por qué quiere el diablo, o quiso el diablo, engañar a Eva y seducirlo para que desobedecieran a Dios? El diablo, si quieren observarlo en su hogar, voy a compartir la cita donde podemos investigar más acerca de este personaje que nos habla la Biblia. Está en Ezequiel capítulo 28 del 12 al 19 y en Isaías 14 del 12 al 15. Se nos dice que este era un arcángel, un jefe de ángeles. El día de su creación hubo fiesta en el reino de Dios. Y el Señor dice que le llamó el sello de la perfección. Era muy poderoso y muy hermoso, y con un lugar muy privilegiado en el reino. Pero su corazón se llenó de soberbia y creó una rebelión contra Dios, juntando la tercera parte de los ángeles, pretendiendo de quitar a Dios del trono y sentarse él en su lugar para gobernar. Lo que no tuvo en cuenta es que por más poderoso y por más perfecto que fuera, no era más que una creación. Así que Dios lo juzga a él y sus ángeles, los expulsa del reino, los arroja de él. Es ahí cuando caen a la tierra, y a partir de ahí ya no fue llamado Luzbel, que significa ángel de luz, sino Lucifer, el diablo o Satanás. Este ser odia a Dios porque no pudo cumplir su cometido, y como no puede hacer nada en contra de Dios, ataca al ser a quien Dios más ama, que es a la humanidad. Los seduce a base de engaños. Le presenta un cuadro realmente muy llamativo, porque dice, aunque ustedes están en un lugar de privilegio, si come de este árbol pueden estar en un lugar de mucho más alto privilegio, porque van a ser igual a Dios.
Veamos qué tan grande, o sea, qué estrategia que usó el diablo, qué estrategia que usó el enemigo para poder seducir y que se dieran ante sus pretensiones. ¿Sí? Ahora, él lo que hace es atacarlos porque quiere que el hombre pierda todos los derechos que Dios le había dado. Y efectivamente lo consigue. Porque por causa de esta desobediencia entra el pecado, y por el pecado la muerte, entendiéndose muerte por la separación entre Dios y el hombre. Dios y el hombre estaban en un vínculo perfecto, porque había una misma naturaleza, el amor, la santidad, la pureza estaban allí. Cuando entra la desobediencia, entra el pecado, y este pecado lo que hace es fracturar esa relación entre Dios y el hombre. Es ahí donde se crea una enemistad. No que Dios sea enemigo del hombre, sino que el hombre es enemigo de Dios porque prefiere el camino del pecado y de la maldad antes que seguir al Señor. El motivo por el cual la humanidad está sufriendo o estamos sufriendo lo que sufrimos hoy en día, el hambre, la muerte, la necesidad y toda la maldad que hay en el mundo, es a base del pecado, a base de la separación de Dios, de esa amistad que se rompió ese día en el huerto de Edén. Entonces ahí estamos viendo cómo el hombre cede todos los derechos que Dios le había dado a Satanás. Se los voy a ilustrar de la siguiente manera. Vamos a imaginar que hay una familia en una casa, en un refugio completamente seguro e impenetrable. El jefe de esa casa dice: por favor, nadie vaya a abrir la puerta porque allá afuera hay gente mala. En un acto de desobediencia, uno de los miembros de la familia abre la puerta. Al abrir la puerta entra un ladrón y detrás de él un asesino, y acaba con todo. ¿Sí? Esto fue lo que sucedió en el jardín del Edén. Cuando Adán y Eva desobedecieron, ellos abrieron la puerta para darle entrada al pecado, y detrás del pecado llegó la muerte. El pecado no se originó en el jardín del Edén como muchos pensamos. El pecado se originó en el corazón de Lucifer allá cuando se rebeló contra Dios. Él estaba solamente esperando que Gabriel le abriera la puerta para poder entrar. Entonces Dios no deja las cosas así. Él no dice: bueno, Satanás, usted me quiso destronar, no lo logró, pero me ganó esta, no puedo hacer nada. No, el hombre fracasó, pero por el mismo amor que Dios tiene por la humanidad, Dios llama a la serpiente a juicio y ahí le declara la guerra. Y nos dice en Génesis capítulo 3 versículos 14 y 15: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y aquí está la declaración de guerra. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta, la simiente de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es como si Dios le dijese: bueno, aquí hay una guerra, usted no me va a quitar lo que es mío, ellos me pertenecen. Va a haber una guerra y usted va a causar una grave herida a la simiente de la mujer, pero usted va a ser destruido en esa guerra. Ese es el fin que usted va a tener en esa guerra. ¿Quién es la simiente de la mujer? Nos preguntamos. La simiente de la mujer es Jesucristo, que nació de una mujer virgen, santa, que había consagrado su vida a Dios y le obedecía en todo cuanto le mandara hacer, aunque fuera difícil. ¿Quién es la simiente de la serpiente? El diablo. ¿Dónde se cumple esta profecía que Dios había dado allí mismo en el huerto del Edén? El cumplimiento lo vemos en Hebreos 2, capítulo 2, versículo 14. Y dice: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo,
para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. El diablo sabía quién era Jesús y quiso atacarlo y le presentó toda serie de tentaciones. La palabra dice que Jesús fue tentado en absolutamente todo, pero él nunca cedió, nunca pecó. Así que el plan de Satanás es decir, no lo pude hacer pecar como lo hice con el primer Adán, ahora lo voy a destruir y lo voy a matar. Y empezó a orquestar un plan que realmente ya venía de parte de Dios, porque ya Dios lo había profetizado antes cómo iba a morir el Mesías, el Salvador. Entonces él dice, lo voy a matar en una cruz. Lo que no contaba era que todos los planes que hace el diablo son fracasados cuando en contra de Dios se trata. Y fue precisamente en la cruz donde Jesús lo venció, lo destruyó y le arrebató todo lo que el primer Adán, lo que Adán le había entregado allí en el jardín del Edén. Es allí donde Jesucristo toma la victoria. Y es ahí donde Él llama a la humanidad para que recobre todo lo que perdimos en aquel entonces. Porque la palabra de Dios dice, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Adán y Eva pecaron, fueron destituidos. Nosotros pecamos, somos destituidos. Pero hay un plan de redención, hay un plan de salvación para la humanidad a través de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Es el mismo Dios manifestado en carne. San Juan capítulo 1 versículo del 9 al 10. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 16. E indiscutiblemente, es decir, no hay lugar a discusiones, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, la humanidad creyó en él y recibido arriba en gloria. Veamos el encabezado de este texto. Dice, Dios fue manifestado en carne y finaliza, recibido arriba en gloria. El mismo Dios se manifestó en carne. Y para hacerlo más comprensible, quiero darle la siguiente ilustración. Imagine que usted quiere comunicarse con una hormiga y librarla de un grave peligro. Hay un peligro de muerte para esa hormiga. Si usted se comunica con esa hormiga en su naturaleza humana, primero que todo, usted es mucho más grande que ella y hablan un lenguaje completamente diferente. Por más que usted le hable o le grite, no lo va a escuchar, no le va a entender. Así que usted debe preparar el cuerpo de una hormiga, entrar en ese cuerpo y comunicarse con ella para advertirle del peligro en el que se encuentra. Precisamente eso fue lo que hizo Dios. Se preparó un cuerpo para él, el cual es llamado su Hijo. Habitó en ese cuerpo y por medio de él trajo las buenas nuevas de salvación a la humanidad. Luego afrontó el dolor y la humillación, el oprobio y la muerte en la cruz del Calvario para recuperar todo lo que habíamos perdido y volverlo a entregar a la humanidad. Segunda de Corintios 5, 18 al 19 nos dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y aquí el misterio revelado, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, a la humanidad, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. No dice Dios estaba con Cristo, dice Dios estaba en Cristo, porque Cristo
Jesucristo, Jesús, como le queramos decir, todas las maneras son correctas, Señor Jesús, Señor Jesucristo, es el cuerpo que Dios creó para manifestarse a la humanidad. Es llamado el Hijo de Dios. Y continúa el versículo, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, es precisamente lo que estamos haciendo. Todo aquel que ha sido llamado a la salvación y la ha aceptado y el Señor lo ha restablecido en su reino, estamos llamados a compartir este mensaje con los que están perdidos para advertirles lo que viene. Y eso es precisamente lo que queremos hacer a través de este y de todos los cursos y de todas las predicaciones y devocionales que estamos ofreciendo a través de la iglesia. Así que le invitamos, por favor, continúe con estas clases, continúe conectado con nosotros, aliméntese espiritualmente, es un provecho, es un bien para usted mismo. Ahora, Dios, quien se manifestó en carne, nos reveló el plan de salvación. Y en esencia Él dijo, es necesario nacer de nuevo. La pregunta que surge es, ¿con quién habló Jesús y le reveló este plan? ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿De qué se trata? Todo esto y más lo veremos en la siguiente clase. Así que le esperamos y agradecemos mucho su atención. Que Dios le bendiga a usted y a los suyos.